Hola a todos y bienvenidos, amantes del chisme y el drama turco, a su canal favorito de noticias de celebridades. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y a desentrañar, con más detalle y matices, uno de sus mayores temores en el amor, revelado tras su muy comentada relación con Hande Erçel. Preparen sus palomitas, sirvan una taza de té turco porque esto se va a poner aún más interesante. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros jugosos vídeos. Ahora sí, vamos al grano, pero con más sazón. Kerem Bürsin, el galán turco que conquistó corazones a nivel mundial en Love is in the Air, ha estado en una montaña rusa emocional y mediática desde su ruptura con la bellísima Hande Erçel. Su relación fue el sueño dorado para muchos fans, una historia de amor que se materializó desde la magia de la pantalla hasta la vida real. Fue un romance que alimentó la esperanza de que los cuentos de hadas existen y que, quizás, el amor verdadero puede encontrarse incluso en los sets de filmación. Pero como todo cuento de hadas, este también llegó a su inevitable fin, dejando a una legión de seguidores con el corazón roto y con una pregunta persistente: ¿qué demonios pasó realmente? Y más importante aún, ¿cómo ha afectado esta experiencia a Kerem, no solo como figura pública, sino como individuo? Desde su separación, Kerem ha adoptado una postura relativamente discreta en lo que respecta a su vida personal, prefiriendo enfocar su energía y atención en su carrera profesional, en sus proyectos futuros y en la exploración de nuevos horizontes. Sin embargo, como suele suceder, incluso en el silencio, las palabras encuentran una forma de filtrarse. Recientemente Kerem ha concedido una serie de entrevistas donde, con una sutileza casi calculada, ha dejado entrever, entre líneas y gestos, algunos de sus mayores temores en el amor. Estos temores, a nuestro juicio y tras un análisis exhaustivo, están intrínsecamente relacionados con su experiencia pasada con Hande Erçel, una relación que, querámoslo o no, lo marcó de manera indeleble. Uno de los aspectos más comentados y a la vez más problemáticos de la relación entre Kerem y Hande fue la implacable e incesante presión mediática a la que fueron sometidos. Cada paso que daban, cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales, era meticulosamente analizado, diseccionado, interpretado y comentado por miles, si no millones, de personas alrededor del mundo. La opinión pública se transformó en un juez omnisciente e implacable, dictando cómo debían vivir su amor, qué debían hacer para complacer a sus fans y, en última instancia, cómo debían ser felices. Esta constante vigilancia, esta lupa implacable que seguía cada uno de sus movimientos, sin duda, debió ser agobiante, asfixiante y, en cierto punto, deshumanizante para ambos. Y aquí es donde comenzamos a vislumbrar con mayor claridad uno de los mayores temores de Kerem: la pérdida de privacidad en una relación. Para un actor de su calibre, alguien cuya fama trasciende fronteras y culturas, la vida personal se convierte, casi inevitablemente, en un bien público. Encontrar un equilibrio saludable entre la exposición mediática constante y la necesidad humana de intimidad se convierte en un desafío monumental, una cuerda floja que debe caminar con extrema precaución. Imagínense por un momento tener que pensar 2, 3, incluso 4 veces antes de hacer cualquier cosa con tu pareja, sabiendo que cada movimiento será captado por una cámara indiscreta y juzgado por millones de personas que creen tener derecho a opinar sobre tu vida. Una locura absoluta. Es como vivir en un reality show constante, donde la audiencia cree que tiene el control remoto. En varias entrevistas, Kerem ha manifestado con una sinceridad conmovedora su profundo deseo de tener una relación más normal, lejos de los focos deslumbrantes, los flashes incesantes y la constante atención mediática. Ha expresado su anhelo por poder disfrutar de momentos cotidianos con su pareja, esos pequeños instantes que hacen que la vida valga la pena, como ir al cine sin ser acosados, cenar en un restaurante sin ser fotografiados o simplemente pasear por la calle tomados de la mano, sin tener que preocuparse por ser acechados por los paparazzi o asediados por fans ansiosos. Este deseo ferviente de normalidad, a nuestro entender, refleja su temor profundo a perder la espontaneidad, la autenticidad y la libertad en una relación debido a la implacable presión mediática. Es el anhelo de recuperar el control sobre su propia narrativa. Otro temor que creemos que Kerem ha desarrollado, o quizás reafirmado, tras su relación con Hande es el miedo a la idealización. Cuando una relación nace y florece en la pantalla, como fue el caso de ellos, la línea divisoria entre la ficción y la realidad se vuelve peligrosamente difusa. Los fans, con la mejor de las intenciones, tienden a idealizar la pareja, proyectando sus propias fantasías, deseos y expectativas en la relación.
Esto puede generar una presión enorme sobre los involucrados, quienes se sienten, consciente o inconscientemente, obligados a cumplir con las expectativas del público, sacrificando, en el proceso, su propia felicidad, su propio bienestar y su propia autenticidad. Se convierte en una actuación constante donde la realidad queda sepultada bajo un manto de expectativas irreales. Kerem, en particular, ha demostrado ser una persona excepcionalmente auténtica y genuina, alguien que valora la honestidad, la transparencia y la vulnerabilidad en sus relaciones. Es por eso que creemos que le aterra la idea de tener que representar un papel, de fingir ser alguien que no es para complacer a los demás. Él quiere ser amado por quien realmente es, con sus virtudes, sus defectos, sus inseguridades y sus sueños, y no por la imagen idealizada que proyectan los medios de comunicación o las expectativas desmesuradas de los fans. Busca una conexión real, profunda y honesta, no una fantasía fabricada para el consumo público. Además, la dolorosa y pública ruptura con Andercel también ha debido generar en Kerem un temor palpable a la fragilidad inherente a las relaciones públicas. Estas relaciones, por definición, están expuestas a un escrutinio constante, a un torrente incesante de especulaciones y a una avalancha de rumores infundados. Cualquier pequeño problema, cualquier desacuerdo trivial, puede ser magnificado hasta proporciones épicas y difundido a los cuatro vientos, poniendo en peligro la estabilidad de la relación y erosionando la confianza mutua. La privacidad se convierte en un lujo inalcanzable, y cada conflicto se convierte en un espectáculo público. El hecho de que la ruptura entre Kerem y Hande haya sido tan pública, tan comentada y tan dolorosa para tantos fans, seguramente ha reforzado en Kerem la idea de que las relaciones públicas son intrínsecamente vulnerables, inherentemente inestables y extremadamente difíciles de mantener a largo plazo. Esto no significa, en absoluto, que él se cierre por completo al amor o que pierda la esperanza de encontrar a su alma gemela, pero sí implica que será mucho más cauteloso, mucho más selectivo y mucho más perspicaz a la hora de elegir a su próxima pareja, buscando a alguien que valore la privacidad, la autenticidad y la conexión genuina por encima de la fama, el reconocimiento público y las superficialidades del mundo del espectáculo. Buscará a alguien que lo ame por quien es, y no por quien representa. En definitiva, creemos que el mayor temor amoroso de Kerem Bürsin tras su relación con Andercel es una compleja combinación de varios factores interrelacionados: el miedo paralizante a perder la privacidad, el temor a la idealización por parte del público, la fragilidad intrínseca de las relaciones públicas y la dificultad de encontrar una conexión auténtica, profunda y significativa en un mundo dominado por la fama, la superficialidad y la obsesión por la imagen. Es la búsqueda de un amor que trascienda el brillo y el glamour, que se base en la honestidad, el respeto mutuo y la aceptación incondicional. Es importante destacar, una vez más, que estas son solo nuestras interpretaciones y especulaciones, basadas en las declaraciones públicas de Kerem, en el análisis del contexto de su relación con Andercel y en nuestra comprensión del complejo mundo de las celebridades. No pretendemos poseer la verdad absoluta ni dictar la realidad, pero sí aspiramos a ofrecer una perspectiva informada, reflexiva y perspicaz sobre un tema que ha generado tanta controversia, tanto debate y tanta pasión entre los fans. Y ahora, para concluir este jugoso vídeo, recapitulemos brevemente los puntos clave que hemos explorado a lo largo de este análisis profundo y detallado. Hemos examinado los posibles temores amorosos de Kerem Bürsin tras su ruptura con Andercel, incluyendo el miedo a la pérdida de privacidad, la idealización de la relación por parte del público, la fragilidad de las relaciones públicas y la búsqueda desesperada de una conexión auténtica y significativa. Hemos argumentado que estos temores están directamente relacionados con la experiencia personal de Kerem con Hande y con la intensa presión mediática a la que fueron sometidos, una presión que, sin duda, dejó una huella imborrable en su corazón y en su perspectiva sobre el amor. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de este análisis profundo, detallado y lleno de matices sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. Nos encantaría saber su opinión honesta sobre este tema. ¿Creen que nuestros temores son acertados y reflejan la realidad? ¿Cuál creen que es el mayor obstáculo que enfrenta Kerem a la hora de encontrar el amor verdadero y duradero? Déjenos sus comentarios abajo, queremos saber su opinión. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo lleno de chisme y reflexiones. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Hasta la próxima, amantes del chisme. Y recuerden, el amor es un misterio complejo, lleno de altibajos y desafíos, pero siempre vale la pena explorarlo con cautela, con honestidad y con el corazón abierto.
Denle like, compartan y suscríbanse.